Generalmente sabemos que en la Biblia el número 7, ¿de qué nos habla? ¿Como de qué? Como completo, como, ¿sí? Como lo completo, como lo perfecto, como, ¿sí? Más o menos siempre hemos relacionado y hemos visto la relación de ese número. Y pues resulta que en las áreas de gobierno también faltan dos para completar esto y que sea un poquito más completo, más total. Faltarían dos áreas de gobierno. ¿Cuáles serían? Porque eso va a aclarar preguntas que ustedes tienen en el proceso. ¿Quién se atreve a intentar decir un área de gobierno que falte ahí? Colegio, la escuela. No, porque eso entraría en organizaciones. Son organizaciones que los seres humanos hacemos en común acuerdo con un objetivo. Entonces no podría ser, pero bien, válido, intentamos. ¿Qué otro? Hay algunos de ustedes que están en ese gobierno que falta ahí en este momento, pero no todos. Por ejemplo, ella no está bajo ese gobierno, pero ustedes dos sí. Muy bien. Porque es que ahí va una diferencia, a veces confundimos y por eso voy a ir aclarando cosas. Realmente este es uno, pero antes de este hay otro tipo de gobierno y ahí es cuando hay confusión. El matrimonio es un área de gobierno. Hay gente que no tiene hijos, pero está bajo un gobierno porque están ¿qué? Casados. Muy bien. Entonces, muy bien. Póngale 5, bueno, 2.5 porque falta el otro, ¿cierto? Entonces tenemos un área más que ahorita vamos a estar viendo porque eso va a traer claridad, porque a veces nos confundimos con el gobierno de familia con el gobierno del matrimonio. Entonces decimos, no, pero ¿cómo así? ¿Sí? Y hay detalles que no son iguales. Eso va a traer mucha claridad. Tenemos el cosito, el alfil, el que uno hace así con rojito, que por ahí andaba. No, no importa que no conecte, pero que prenda nomás. El láser. Va a hacerles así en la... El que se duerma le hago así. ¿Se apunta? Sí, se apunta. Para yo no acercarme allá. Tengo que ser más tecnológicos cada día. ¿Con cuál es? Con el rojito. Vea. Entonces aquí faltaría uno antes de familia. Y falta otro. Hay otra área de gobierno que no hacemos los seres humanos, pero que existe. Sí, sí, pero... Sí, pero... ya casi. Falta uno, falta uno. Y la Biblia habla mucho de ellos. No es una. La de los ángeles, eso existe. Ah, sí. Esa es la otra área de gobierno que no ejecutamos nosotros, pero sí está a favor de nosotros. ¿Cierto que sí? O sea que hay una última que es la del gobierno en las regiones celestiales, o sea, en las regiones celestes, dice la Biblia, o sea, en los aires. Esa está bajo Dios creó el gobierno, digamos, angelical, digamos así, de todos estos seres espirituales, porque sí hay áreas de gobierno que nosotros los seres humanos no podemos, pero sí están a favor de nosotros según el designio de Dios y son esas regiones celestiales o en los aires que hay un gobierno también. ¿Cierto que sí? ¿O estoy inventando? Después lo vamos a estudiar y lo analizamos. Pero realmente esos 7, ahí sí está todo cubierto. ¿Faltaría algo más? O sea, si existen extraterrestres saldría otra, pero no, ¿cierto? Esas son. Ahí sí no hay dónde agarrar, para dónde agarrar más. Ahí están las 7 áreas de gobierno. Pregunta, ¿en cuál de esas 7 sí o sí todos tendríamos y Dios quiere que estemos bajo ese gobierno? ¿Y en cuáles depende? La primera, todos. En la primera Dios quiere que todos estemos gobernados por su espíritu. Todos. Bajo sus, y para que podamos vivir en su gobierno. ¿Cierto que sí? La que ahorita vamos a meter, pero que hoy no está, pero ya lo vamos a ver en otra, sería la de matrimonio. ¿Es obligatoria esa? No. Algunos estaremos dentro, otras no, otros no, en esa área de gobierno. La tercera, familia. Me gusta. Sí, porque, ¿por qué? Porque si tú estás acá, tienes familia de alguna u otra manera, incluso adoptivos, porque alguien que incluso lo adoptan,
pues están sus padres adoptivos. O, ¿ustedes se acuerdan el caso más famoso de alguien adoptado que pasó algo maravilloso en la Biblia? ¿Cuál? A ver si han leído la Biblia. Bueno, Moisés sí, Moisés fue adoptado de una u otra manera, pero ahí su mamá siempre estuvo cerca. Hay alguien que, bueno, no, Moisés muy buena, sí, de cierta manera fue una adopción, pero hay alguien a quien se les murieron sus papás y lo adoptaron. Muy bien, póngale 5. Muy bien, a ella la adoptan, ¿cierto? ¿Quién la adopta a ella? Su tío, Mardoqueo, era el tío. Parece ser que sus padres, ella queda huérfana. O sea que ella entra entre ahí de inmediatamente sigue teniendo el gobierno de familia. Y si usted está acá metido, de una u otra manera, ahí ha estado. Sin embargo, acá hay un detalle. Cuando salimos del gobierno de familia, a pesar de que no estemos casados. ¿Cuándo? Cuando ya vivimos solos. Tú sigues teniendo familia, pero no estás bajo el gobierno de esa familia directa. Es el único momento. Pero ya tienes que ser responsable totalmente de ti fuera. Alguien puede vivir solo totalmente. Ahora, si vive solo parcialmente, solo una temporada chiquita, sigue bajo el gobierno de familia. ¿Sí me entiendes? Si uno se va, no sé, me voy un año a estudiar a X lugar, sigues bajo el gobierno de tus padres, porque eso no es una salida que, total, no. Ellos siguen teniendo decisiones sobre tu vida, incluso de regreso, no, de retorno, no. A veces mandan dinero, ¿no? Etcétera. De decisiones tú no las puedes tomar sola o solo, pero si ya sales y dices, papá, mamá, me voy un día y voy a depender totalmente, en todo sentido, ya yo solo, ahí, aunque no estás casado, has salido del gobierno en ese sentido directo. Sigue el de iglesia, sigue el de iglesia. ¿Dios quisiera que todos estén bajo ese gobierno? Sí, definitivamente. O sea, todo hijo de Dios debería estar bajo un gobierno eclesiástico local. Todo hijo de Dios. Sigamos. Nación. ¿Algunos o todos estamos bajo ese gobierno? Todos. No hay manera que escojamos. Ahí sí o sí estamos. El de las organizaciones. Generalmente si algo hacemos económicamente, generalmente vamos anclados a algo, generalmente, ¿sí? Pero no es una obligatoriedad. Pero muchas veces estamos atados o estamos en relación o bajo un gobierno. Si yo trabajo para una compañía, para un lugar, para lo que sea, estoy bajo una organización y por ende estoy bajo este gobierno. Si estudio incluso, porque si va a la universidad, a un colegio, lo que sea, yo estoy bajo un gobierno en cualquier organización. A menos de que yo sea un ente que no haga nada y, mejor dicho, pues no, puede que no, sí haga y no esté bajo una organización, pero la mayoría de personas a veces estamos de una u otra manera a una organización. Y el gobierno de Los Ángeles sí no es algo que hacemos nosotros. Eso lo hace Dios a favor de nosotros. Después no hay tanto en la Biblia como uno quisiera de eso, pero sí, ¿cuál es uno de los casos más famosos donde uno se da cuenta que hay una batalla en los aires tremenda y en las regiones que la Biblia fue muy clara cuando nos lo contó? ¿Quién se acuerda? Esa es una. En Daniel hay una clara. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el ángel cuando llegó a donde Daniel? La respuesta ha sido indicada hace mucho tiempo, o sea, desde que te propusiste a orar, me mandaron prácticamente a darte una respuesta, pero resulta que el rey de Persia, hablando de entidades espirituales, no me permitió avanzar y hubo como una guerra ya entre ellos hasta que lo lograron aparentemente vencer y pudo él llegar a Daniel. Imagínense lo que pasa a veces. Pero cuando está esa guerra, también de una u otra manera, aunque no la hacemos nosotros, se activa por nosotros. Por eso cuando usted está orando, están buscando a Dios, algo está pasando. Por eso también cuando en Apocalipsis Dios le dice, escríbele al ángel de la iglesia de tal, o sea que hay un ángel guardando la iglesia en tal lugar. Después, no, escríbele al ángel de la iglesia de... Yo no sé cuál ángel nos haya designado Dios para guardarnos a nosotros, pero hay alguien.
Ahora, ¿los vamos a adorar? No, están al servicio de nosotros porque Dios los pone, pero seguro porque hay una batalla en los aires. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Será que hay un ángel protegiendo su casa? Más vale, usted debería estar buscando a Dios. Y si está bajo el gobierno eclesiástico, de una u otra manera está protegido también por esa, como por esa vaina que Dios pone ahí arriba. ¿Listo? Entonces realmente son 7. Entonces esto, Juan, por eso a mí me gusta de a poquito ir desmenuzando para que vayamos analizando juntos. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a la Excel, ya que lo vemos. ¿Quién se ganó los 5? Aquí como dos, claro, 5, 5, 2, 5, claro, muy bien. Entonces, ese es el análisis que tenemos que ir haciendo juntos. Vamos a estar trabajando este cuadrito porque aquí se aparecen los 7. ¿Listo? Si bajas un poquito, ahí sí vamos a verlo. ¿Baja más? ¿Más? Ahí vamos a ver los 7. Entonces, pero lo vamos a estar estudiando a cositas. Subamos otra vez. Pero entonces hace 8 días nosotros estuvimos hablando y yo por eso no avancé, porque no quería que se fueran a confundir entre matrimonio y familia. ¿Listo? Porque aunque uno lleva al otro, no son lo mismo. Y el tipo de gobierno se maneja de una manera diferente. Entonces, aquí ustedes van a ver el área de gobierno que estamos analizando, ustedes van a ver el rol de cabeza, porque siempre va a haber un rol de cabeza, que es como el que hace el rol de autoridad dentro de ese gobierno. Siempre va a haber un rol de cuerpo, que ya estamos analizando y a poquito vamos a ir entendiendo qué es el rol de cuerpo dentro de cada gobierno. Va a haber un propósito de ese gobierno, ¿sí? Va a haber un mandamiento que da comienzo a ese gobierno y al final, corramos un poquito hacia allá, Andresito, al último, eso, y va a haber unos mandamientos por lo menos claves para no rebelarse contra ese gobierno. ¿Listo? ¿Ya? Para que es una dinámica sencilla, pero que va a ir alimentando lo que empezamos a hablar hace 8 días. Entonces ahora sí volvamos Andresito a este lado. Vamos a mirar rápidamente Es que no quiero tardarme mucho en el primero, aunque lo quiero analizar con más profundidad. No voy a ir en este momento a la Biblia a ver los primeros, sí vamos a verlo con el matrimonio y la familia ahorita, pero miren el individuo. El rol de cabeza en el gobierno entre el individuo, ¿quién es? Es Jesús, es el Espíritu de Dios en nosotros. En el gobierno sobre el individuo, quien es la cabeza es el Señor a través de su Espíritu. ¿Quiénes somos el cuerpo? Nosotros somos los que recibimos ese gobierno. Siempre relaciona el cuerpo con el que recibe el gobierno. Y de una u otra manera es parte de la ejecución del mismo. Eso es lo que hace el gobierno, el cuerpo. Ayuda a ejecutar a través de quien es la cabeza, que es quien ejerce el rol de cabeza o de autoridad sobre cada gobierno, en ese caso el individuo. ¿Cuál es el propósito del Señor con el gobierno sobre nosotros? ¿Cuál es el propósito? Hay 2 claves. Él crea este gobierno sobre el individuo a través de su espíritu con 2 propósitos. El primero, ser libre de la esclavitud al pecado. Quien no está en este gobierno, bajo este gobierno, sigue siendo esclavo del pecado. Entonces Dios tiene un propósito bueno. Acuérdense que el gobierno siempre, todas las áreas de gobierno creadas por Dios, ¿para qué? Para un propósito bueno. ¿Cuál es? Ser libre de la esclavitud al pecado. ¿Cuál es el otro? Y este tiene que ser claro. Hay otro objetivo con este gobierno sobre el individuo, ser resucitado en el regreso del Mesías para heredar la vida eterna. La gente habla más de que me voy para el cielo, pero realmente la Biblia habla que Él viene a resucitarnos para llevarnos con Él. Quiero que se acuerden de eso. Nosotros vamos, yo creo, hoy, hasta la fecha, que nosotros apenas nos morimos, nos vamos al lugar de los muertos, donde hay como 2 lugares, los malos, abismo, los buenos, entre comillas. Y Él nos va a resucitar en su regreso, para ahí sí llevarnos con Él. Otras personas predican que ya nos vamos directo con Él, está bien, puede que, vamos a ver cuando que nos muramos, a ver qué, pero cualquiera de las 2 vamos a estar bien, ¿sí? Pero yo creo que Él va a venir a resucitarnos para que nos encontremos con Él, por ahora. Lo que yo veo. Listo, esos son los propósitos de ese gobierno. ¿Cuál es el mandamiento que da comienzo a ese gobierno sobre una persona? ¿Cuándo arranca ese gobierno sobre el individuo? Cuando una persona, ¿qué hace?
se arrepiente y cree en el Hijo de Dios. Ahí arranca el gobierno de Dios sobre la vida de esa persona. O sea que hubo una época que nosotros no estábamos sobre ese, o ese gobierno no estaba sobre nosotros. Pregunta para los que siempre han escuchado de Dios desde chiquitos. ¿Cuántos de aquí le han enseñado desde chiquitos, desde que vienen de cuna de... ¿Sí? Yo no, yo a mí ya hasta los 18. ¿Sí? Levántenla. ¿Cuántos hay acá? 2, 4, 6. Y Anita, ¿no? 7, desde chiquita. Pregunta para ustedes que han vivido esa situación y esa bendición. Pregunta. ¿El gobierno de Dios sobre su vida empezó desde que nacieron y han estado siempre bajo ese gobierno? ¿Sí o no? A pesar de, o sea, por lo que les hablaron desde chiquitos. Muy bien. ¿Se dan cuenta que eso no garantiza eso? Eso no es garantía de nada. Que usted nazca en una cuna donde le hablan y conocen de Dios no es garantía que usted está bajo ese gobierno, que el gobierno de Dios está sobre usted como individuo. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando se arrepiente, porque es que por mucho que usted haya escuchado desde bebé, resulta que viene con la ley del pecado en sí. Por eso ese gobierno solo va a empezar hasta aquí. No responda a lo que le va a preguntar a los que ya están desde chiquitos. ¿Ya están bajo ese gobierno? No responda. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque eso ya es un tema de usted con Dios. ¿Listo? Yo empecé este gobierno a los 18. O sea que estuve 18 años siendo ingobernable por el Señor. Como individuo no estaba bajo este gobierno. ¿Listo? Y último, el mandamiento para sostener este gobierno sobre su vida o para no rebelarse usted ante este gobierno sobre el individuo es uno y siempre será el mismo. Elige la vida y permanece en ella. ¿Quién dijo yo soy la vida? Él dijo. Y permanecer en él era vivir en sus caminos, en sus mandamientos. Quien se mantiene eligiendo la vida y permaneciendo en ella, siempre va a estar bajo este gobierno que lo va a bendecir. Mucha gente se pregunta, pero es que yo pierdo la salvación, no pierdo. Para mí es una pregunta mal formulada. Totalmente mal formulada preguntarse si no pierde o no la salvación. Porque una salvación era una puerta cerrada que él abrió, pero a usted le toca entrar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Había una puerta que no nadie la podía abrir. Había un pergamino que tenía unos sellos que nadie podía desatar. Y a menos de que alguien abriera esa puerta, desatara esos sellitos, usted no podía entrar. Él nos dio salvación porque la abrió. ¿Me agarran? Es como si estuviera con llave esa puerta y él vino y era el único que podía y no la abrió. ¿Qué hace? ¿Qué hay que hacer? Entre. Por eso él decía, entren por la puerta estrecha. Porque él la abrió, entren. O sea, hay que hacer una acción, y esa es la acción de fe que tenemos que estar todos los días haciendo, eligiendo la vida, eligiéndolo a Él todos los días. Porque la salvación ni se pierde ni se gana, porque la salvación fue un acto que Él hizo, que era abrir una puerta cerrada. ¿Me explico lo que quiero decir? Solo quiero que vayamos a leer esos últimos 3 o 4 versículos para que me entiendan esa idea. El mandamiento para no rebelarse a ese gobierno. Mire que desde Deuteronomio 30, desde bien atrás, ya no lo estaba diciendo y siempre será el mismo para el individuo. Deuteronomio 30, 19. Dice así. 30, 19. Dice... Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir. Él siempre nos da a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Y qué dice él? ¿Cuál es el mandato para todo individuo? Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ese es el mandato al individuo, elijan la vida. Que eso en otras palabras es, vuelva a comer del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, al árbol de la vida le pusieron ¿qué?
como unos ángeles con unas padotas, y ahí no pueden volver a comer. Pues resulta que ahora, cuando vino el Señor, es como si hubieran quitado eso y ahora vuelva a comer, porque Él es la vida, es como si esa espada ya no estuviera. Y por eso el Señor dijo estas otras palabras, Juan 15:4. Vamos allá. Porque como Él es la vida y hay que elegirlo a Él y permanecer en Él, mire lo que Él dice en Juan 15:4, que es el mandato al individuo para que el gobierno sobre el individuo se mantenga. Juan 15:4. Mire lo que dice aquí tan interesante. ¿Qué dice Él? Permanezcan. Eso es algo que, para que usted no se revele ante el gobierno de Él sobre su vida, hay una palabra clara. Permanezcan, dice Él, en mí. Y yo permaneceré en ustedes. ¿Y se acuerdan el ejemplo que Él dio? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece a mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. O sea que la única manera de no rebelarnos contra su gobierno es permanecer eligiendo la vida y buscando obedecer obviamente su palabra. Así permanecemos. Rápido, miremos Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice así. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. O sea que esto es una cosa de permanecer hasta el fin. Vuelven a usar la palabra permanecer. Y la última, vayan a segunda de Juan, no es Juan, sino segunda de Juan. Una cartica chiquitica, por allá más o menos al final, dice segunda de Juan 1:9. Y mire lo que dice Juan. Esto es muy tremendo lo que dice él. Segunda de Juan 1:9. Dice así. Todo el que se descarría y no permanece, dice la palabra, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Tremendo, ¿no? O sea que esta cosa de que como si automáticamente las cosas, como todo gobierno, usted tiene dos caminos, o rebelarse contra el gobierno o permanecer bajo ese gobierno sujeto. Esos son los dos caminos que tenemos en cada área. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes es responsable de si se rebela o no contra el gobierno sobre su propia vida. No es culpable ni el pastor, ni la mamá, ni el menanguito, ni el vecino, nadie. No, es que a mí me saca de quicio este es el que me pone a mí mal. No. Usted es responsable del autogobierno con Dios, así se le venga el mundo encima. ¿Me agarra la idea? No hay excusa. ¿Listo? Ahora sí vamos y retomemos un poquito. Esto fue como un room, después lo vemos con calma. Vamos allá otra vez, vamos al matrimonio, porque aquí hay una diferencia entre matrimonio y familia y si usted no la agarra, siempre se va a confundir. ¿Listo? Porque son dos áreas de gobierno distintas pero complementarias. Eso es diferente. Una lleva a la otra, o una debería llevar a la otra. ¿Listo? Matrimonio. ¿Quién es dentro de un matrimonio? ¿Quién hace el rol de cabeza? El hombre. Eso no quiere decir que él mande, acuérdense. Pero sí tiene un rol, y la cabeza, como en el cuerpo, tiene un rol muchas veces de... Eso lo vamos a estudiar mal, qué es ser cabeza y qué es ser cuerpo. Lo vamos a estudiar más, pero no hoy. Pero acuérdese de los ejemplos de a poquito que hemos venido dando y cómo una cabeza coordina, de cierta manera lidera, muchas veces le toca dar la última palabra en una situación X o Y, pero no quiere decir que va a hacer lo que quiere con el cuerpo, porque hemos visto que es una relación necesaria del uno con el otro. ¿Y se acuerda que usted no ha visto una cabeza caminando por ahí sola? Ni un cuerpo sin cabeza, ¿cierto que sí? A menos de que sea Halloween, dijimos, pero
no es así, ¿cierto? Entonces, se necesitan y son tan necesarios los dos que ya le dije que hay gente que puede tener la mente más wow, pero si está tapado y tiene gripa y se le está quemando la olla, en la casa se puede morir por muy inteligente que sea, necesita de su cuerpo, en ese caso del olfato. Por eso es tan interdependiente el tema. Pero si hay un rol, y después lo vamos a estudiar bien el rol de cabeza independientemente del cuerpo con más profundidad, pero en este área de gobierno, el rol de cabeza es el esposo y el rol de cuerpo de la esposa. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito en el matrimonio, no en la familia? Pues a veces lo mostramos ahí, ¿no? Y vamos a leer. Hay dos propósitos especiales. El primero ya lo hablamos hace 8 días, pero rápido chequémoslo. Del matrimonio, no de la familia. Vamos a Génesis 1:27 otra vez. Uy, mire que se me cayó aquí, es esta. Imagínense, tengo una salida. Se nota que he estudiado esa parte hasta que se cayó. Entonces, Génesis 1:27, estoy como Dieguito el día que estaba hablando en público y fue a abrir la Biblia y no tenía unas hojas, no tenía Efesios. Y él se quedó ahí y no lo encontraba. No estaba. Acá, Génesis 1:27. Entonces, Génesis 1:27 lo estuvimos analizando con calma, pero aquí, si usted se da cuenta, hay algo. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Hasta ahí, pare, haga un punto. Porque ahí está un primer propósito de ¿qué? Del matrimonio. Hasta ahí es un propósito del matrimonio. ¿Cuál es uno de los propósitos del matrimonio? Reflejar la imagen de Dios. Ya vamos para allá, que es la otra. ¿Listo? Entonces, un matrimonio o un hombre y una mujer reflejan la imagen de Dios. Ya dijimos que un hombre y 2 mujeres no lo reflejan, se distorsiona. 2 hombres y una mujer tampoco. Un hombre y un hombre tampoco. Una mujer y una mujer tampoco. Un hombre y un gato tampoco, ni el perro, y viceversa. No hay otra. La única manera de reflejar la imagen de Dios en todo su esplendor es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. ¿Listo? No se va a sentir mal si usted no se casa, eso no tiene que ver, pero quienes entran en este gobierno tienen que entender que uno de los propósitos de este gobierno, donde esposo y esposa está uno en el rol de cabeza y otro de cuerpo, están reflejando la imagen de Dios. Y hay un segundo propósito con el matrimonio. Ahí no estamos metiendo todavía los hijos, porque una vez llegan los hijos, ¿qué se vuelve? ¿Se vuelve solo familia o siguen los dos? Siguen los dos, muy bien, se aumenta. Cuando llegan los hijos empieza o aparece un nuevo gobierno dentro de esa casa, pero este no desaparece, ¿o sí? Pero este sí aparece. O sea que la llegada de un hijo a casa crea un nuevo círculo de gobierno. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Para que veamos la diferencia. Sutil, pero necesaria. ¿Listo? El segundo propósito que hace o que busca el matrimonio es este, reflejar el plan de redención. Vamos a leer Efesios 5, 30, 32. Obviamente hay muchas partes donde podemos leer esto, sin embargo, elegimos esta porque es una de las más como claras. Efesios 5, 30, 32. Bueno, si leemos todo el párrafo podemos ver el contexto cuando él está hablando, en esa parte Pablo le está hablando a todos acerca de la relación entre Jesús, el Mesías y la iglesia, y usa ese mismo para reflejar lo que es el esposo con la esposa. Pero lo que él nos dice en Efesios 5:30 es clave. Él dice, porque somos miembros de su cuerpo, hablando de que somos miembros de la iglesia, o sea, somos miembros del cuerpo de Cristo en todo lugar, los que estamos unidos a Él por la fe en el Hijo. Y dice, nosotros somos miembros de un cuerpo.
Y él dice, y ahí cita lo que habló en Génesis Dios del matrimonio, pero lo cita para hablar de la iglesia y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a un solo cuerpo. Y mire lo que dice en el 32. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia, es decir, el matrimonio tenemos que hacerlo bien para reflejar qué es Cristo y la iglesia. ¿Listo? Y aquí vamos a analizar algo muy chévere. ¿Cuándo arranca el mandamiento que da comienzo al gobierno del matrimonio? ¿Qué mandamiento da comienzo a ese gobierno? Porque a veces lo confundimos con no es el inicio de la familia, es el inicio del matrimonio. ¿Cuál mandamiento? ¿Se acuerda? Que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ese momento es cuando crea o se arranca o sea que todo matrimonio arranca cuando un hombre se aleja de las naguas de sus papás. ¿Cierto que sí? Ahí arranca. Cuando el hombre deja a su papá y a su mamá, se sale del gobierno que era ¿verdad? Cuando un hombre sale de este gobierno donde era hijo, para crear un nuevo gobierno que es o sea que todo matrimonio arranca con la salida de un varón que toma la decisión de salir del gobierno de familia porque ya es adulto, porque entendió el propósito, porque fue entrenado para ello, en teoría, por sus papás. ¿Por qué hablamos? Vea que este concepto encierra todo el momento. ¿Cuándo las dos personas se fundan en un solo ser? ¿Cuándo? Ahí dice. ¿Se funden en un solo ser cuándo? Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y va por su mujer. ¿Y qué es fundirse en un solo ser? Tener la primera relación sexual. ¿Se dan cuenta que la virginidad fue puesta para que se termine en el momento en que usted deja a papá y mamá y se une? Por eso todos los que se saltan esta parte y se funden en un solo ser antes de que el hombre deje a papá y mamá, pues viene maldición. ¿Usted nunca ha visto que ahí está ya el diseño? ¿Se acuerda que Pablo dijo que cuando uno tiene una relación sexual se vuelve uno, se funde uno con esa persona? ¿Se acuerda? Entonces Dios desde el principio dijo, ¿cuándo? Pero si una mujer permite que un hombre la seduzca y le pintó pajaritos en el aire, ¿sí han cantado esa? Y tan lindo, él tan bonito, pero no ha dejado a papá y mamá y no me ha sacado de mi casa y no se ha casado conmigo, pues caíste en la trampa del enemigo. Y él también, ¿no? Porque él cree que es muchacho, pero cayeron en la trampa. Y por eso vienen problemas gravísimos que ya pues ustedes más o menos conocen. Se funden en un solo ser, solo después de esto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ese es el mandamiento que da comienzo a este gobierno. ¿Listo? Ahí arranca. Ahora, ¿cómo, al igual que como en el individuo, cómo nos rebelamos, cómo dañamos, cómo nos salimos de este gobierno? ¿O cómo evitamos salirnos y no dañarlo? Vamos a ver, corrémonos hacia allá. Eso se ve mucho, pero no es mucho, tranquilo. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 cosas que si usted quiere dañar ese gobierno, haga lo contrario que dice ahí. Si usted quiere mantenerlo, manténgalo con esto. Primera cosa y la más grande de todas, la más importante para mantener y no rebelarse de este gobierno es, dentro de un esposo y una esposa ya casados, es que la fidelidad conyugal. ¿Listo? Fidelidad conyugal. Muchos pensamos que eso se dijo solo en el... Vamos a mirar Hebreos 13:4 rápido. ¿Qué dice Hebreos 13:4? Vamos a ver. Dice así. Esta es la manera para que no se dañe ese gobierno.
Acuérdense que todo gobierno es para su bien, es para bien. 13:4. Dice así: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. ¿Lo ven ahí? ¿Cierto que sí? Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. O sea que una de las maneras de mantener firme nuestro matrimonio es ser fieles. Eso incluye no ver pornografía, porque ahí estamos siendo infieles de manera... Muy bien. En la mente y en el corazón, porque por los ojos entra todo eso y baja el corazón y usted está siendo infiel, deseando otra mujer. No solo la parte carnal, digamos ya final, por decirlo de alguna manera. Por eso es tan importante este mandamiento para sostener un matrimonio, que Dios dijo que solo en excepción de una infidelidad, Él no iba a permitir ningún divorcio a menos de que haya infidelidad conyugal. Imagínense, así de grave es. ¿Se acuerdan cuando Él dijo eso? Excepto por infidelidad conyugal, el hombre que se divorcia de su mujer la hace adulterar, y que se case con ellas adultera también. Pero si un hombre o una mujer adulteran contra su esposo o esposa, el afectado tiene la oportunidad de apelar al divorcio si lo desea. Así de grave es la cosa, tremendo, ¿no? Entonces hay que guardarlo. Segundo, esto es algo que mucha gente a veces lo pasa por alto, pero también lastimosamente generan que muchas veces el matrimonio no se mantenga y haya una rebelión posterior. ¿Cuál es? No unirse en yugo desigual. Muchos nos acordamos del versículo de que Pablo dijo, no se unan en yugo desigual, pero recuerde que toda la ley de Dios y lo que decía Pablo ya venía de atrás. Y realmente todo arranca, ese mandamiento fue dado en Deuteronomio 7:3. Vamos a revisar. Busque Deuteronomio. Que eso, dicho en otras palabras, es no vaya a ser o no se vaya a casar con alguien que no ame a Dios si es que usted lo ama. Si usted lo ama y obedece mis mandamientos, espere a alguien que también me ame a mí y obedezca mis mandamientos. De lo contrario, te vas a casar y vas a tener probablemente una rebelión en tu matrimonio. Así se casa. ¿Me agarra la idea? Vamos a leer Deuteronomio 7:3. Dice así. Hay un segundo que aquí me embolaté. Dice, un mandamiento de Dios clarito: no te unas en matrimonio con ninguna de esas naciones, le advirtió a Israel cuando llegaran a conquistar territorios. Dice, no te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás a tus hijas y a tus hijos, ni tomarás sus hijas por tus hijos, porque ellos los apartarán. Él aclara cuando hay un matrimonio en yugo desigual, ¿qué va a pasar? Los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. ¿Será que eso todavía sigue vigente? Eso es muy claro en la vida cotidiana. Uno lo ve todavía ahí palpado. Entonces, si queremos que este gobierno del matrimonio se sostenga con el tiempo, tengamos en cuenta primero esas dos áreas. Vamos a la otra. Si queremos mantener este gobierno saludable, necesitamos que el esposo que ame a su esposa y dé su vida por ella. Porque nosotros los esposos somos como un poquito, ya como que ya estamos casados y como que nos relajamos un poquito y como que la dejamos de amar y como que ya no hacemos lo que hacíamos al principio y como que no somos capaces de dar la vida por ella. Y es que mucha gente relaciona dar la vida por ella, mejor dicho, que si le van a dar un balazo yo me meto así, ¿cierto? Pero no es eso necesariamente, ¿sí? Aunque hay que hacerlo en caso que toque. Pero dar su vida es morir a usted, para que me entienda. Es morir a usted para que ella viva. ¿Qué hizo el Señor por la iglesia? Porque eso es su prometida, morir por ella para que ella viviera. Por eso es que a veces nos toca trabajar más que ellas para que ellas tengan lo necesario. Ahora, yo no estoy diciendo que no puedan trabajar las mujeres, pero el hombre no puede parar.
La mujer en algún momento puede parar, hay veces le da sus cólicos, tiene que parar, el hombre nos da cólicos preciso porque no debemos parar. Tenemos que dar la vida por ella. ¿Entienden lo que quiero decir? A veces ellas necesitan estar en cama, pues nosotros vamos y seguimos lavando la loza, los baños, etcétera, porque nosotros estamos diseñados para no parar y dar siempre la vida por ella. ¿Me agarran la idea? Entonces, vamos a leer rápido algunos. Leamos Colosenses 3:17. ¿Listo? Porque si queremos mantener este gobierno, si ven que no hemos hablado de hijos, se dan cuenta que esto es netamente relación esposo y esposa. Den cuenta que aquí no me estamos metiendo nada a nivel con hijos, porque no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando los hijos ya se van de casa? Este gobierno continúa. ¿Me agarra la idea? El otro se empieza a disolver, pero este continúa. Por eso el matrimonio es eterno. ¿Me agarra la idea? Es lo que se sostiene. La familia es temporal, para que me agarre un poquito la idea. Es temporal porque la familia lleva a que haya otro matrimonio después. Y ese es el que se mantiene. El matrimonio mantiene el pacto. La familia lo reproduce. ¿Sí me agarra la idea? Eso es lo que empieza a pasar. Me perdí. ¿Quién tiene Colosenses? ¿Quién lo dice duro, porfa? 3:17. Duro, sí. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 18 y 19. Entonces me equivoqué, es 18 y 19. No, ¿sigue? Casadas, ustedes sujetas a No, sigue. maridos, amada a vuestra ¿Esa es cuál, la 19? Sí. Entonces ahorita lo corrijamos acá. Ahora sí, dilo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, ¿cuántos de nosotros nos volvemos ásperos con el tiempo, no? Con ellas. Entonces si queremos... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Jamás, muy bien. Nos volvemos ásperos, medio mal. ¿Cómo se llama eso? Como... No será al contrario, dice. Sí, como medio groseritos, como medio malaclases, como que las tratamos mal, como que... Pero cuando usted estaba de noviecito y ella no le había dado su cuerpo, ¿cómo las trataba? ¡Ja! Eso sí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta porque no podemos unirnos antes de y hacernos un solo ser para que todos aprendamos, incluyendo sobre todo el esposo? ¿Qué más dice Efesios? Efesios 5:25, si me ayudan. Porque si queremos mantener sano este nivel de gobierno, tenemos que, Efesios 5:25 acá dice, mire lo que dice, yo lo tengo acá. Dice, esposos, nos hablan a nosotros los que ya estamos casados, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó ya lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, sin ninguna imperfección, sino santa e intachable. Entonces nos vuelven a hablar a nosotros. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y mire lo que nos dicen. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Se da cuenta que cada vez que nosotros nos volvemos ásperos o ofendemos a nuestra esposa o la tratamos mal o no la cuidamos o no la tratamos como Dios nos ha mandado, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque como es un gobierno cabeza-cuerpo, van unidos, roles diferentes, pero se necesitan ambos. ¿Cuántos de ustedes se han pegado así un palazo en la cabeza alguna vez? Que haya cogido la escoba y ¡pah! Bueno, eso hacemos, así nos estamos pegando espiritualmente y todo lo que estamos haciendo cada vez que los casados hacemos eso. ¿Listo? Y esta es muy importante, Primera de Pedro 3:7.
¿Listo? Primera de Pedro 3:7. Es muy importante porque él dice algo clave sobre este tema. Mire lo que dice. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y es que nosotros los hombres creemos que no se nos olvida que ellas son vaso más frágil, más delicado. Dígamelo a mí que tengo 3 y mi esposa en la casa. O sea, yo tengo que andar cuidando mis palabras, cuidando la manera como reacciono, porque si de pronto tuviera hijos, los que tienen solo niños, de pronto es diferente. Yo no estoy diciendo que al niño no hay que tenerle cuidado, pero son niños, son varones, están hechos y diseñados de una manera diferente, son más bruscos, sean más duros, son fuertes, se pegan y se levanta una niña, y está bien, es parte de la imagen de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque ellas son más frágiles. Este es clave también para no dañar este gobierno. Primera de Corintios 7:11 dice que el esposo no abandone a su mujer. ¿Cuántos esposos han tenido esa idea? No respondan. ¿Listo? Pero vamos a leer acá. Y lastimosamente hay esposos aquí que han ejecutado esa idea. ¿Cierto que sí? Pero a Dios dice, venga, este gobierno se puede dañar por esto, porque generalmente es el hombre el que abandona. Yo no estoy diciendo que una mujer, porque hoy en día las mujeres quieren ser como los hombres, entonces también abandonan. Pero generalmente lo natural es que el hombre está tentado a esto. ¿Quién tiene 1 Corintios 7:11? Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, si un hijo ha visto esto de su padre, yo no estoy diciéndole para que ahora vaya y mejor dicho, no lo honre más. No, hay que perdonarlo, ¿sí? Pero nosotros en el futuro tenemos que buscar que el gobierno de Dios en el matrimonio sea lo mejor posible, entendiendo todo esto. Porque es que a veces nos sorprendemos con esto, pero nos saltamos todo esto, ¿entienden? Entonces, pues es muy complicado. No es culpa de Dios. Pero Dios quiere que tengamos esa sabiduría. Ahora, faltan las esposas. Para que esto no se dañe, faltan los mandamientos más claves a las esposas. Y ahora Diego hace así. ¿Sí? Que la esposa se sujeta a su esposo y lo respete. Porque sí que... Ahora sí, amén. Sí, porque si esto no ocurre, el gobierno del matrimonio se va a acabar también. ¿Listo? Vamos a ver. Colosenses 3:17, ahora sí 3:17. Creo que el otro era 3:19. Ah, ya lo corregimos acá, vea, 3:19. 3:18, ahí tengo que hacer la corrección. ¿Quién me ayuda con ese ahí? Y que otro me vaya buscando Primera de Pedro 3:6. Y que otro me busque Efesios 5:33. Vamos a ver qué caras hacen las mujeres acá, porque los hombres ya hablamos y lo aceptamos. Pero vamos a Colosenses 3:18. A veces cuando uno empieza a ver eso, algunos dirán, uy, yo mejor no me caso. Y está bien. Pero Pablo decía, el que no esté dominado por sus pasiones y no se quiera casar, tranquilo, no se case. Porque yo les quiero evitar todo esto. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? ¿Se acuerdan? Pero hay muchos que dicen, yo me quiero casar, y tienen que entender este gobierno. Ahora, no estoy diciendo que no se casen. Estoy diciendo, tenemos que educar a nuestros hijos que están allá a entender que hay un gobierno y que ese gobierno se maneja así. Porque es un círculo de gobierno que existe. No solo ay no, que venga alguien por mí y como cuentos de hada y en el caballito y me lleve No, pero entienda que va a haber un gobierno. ¿Listo? Y depende de los dos que se mantenga. ¿Qué dice Colosenses 3:18 ahora sí? Aunque ya lo habíamos leído. Que decía, ahora sí nadie escuchó ese, ¿no? Casadas, sí, dilo. Estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muy bien, sujeticas ahí,
agarradas de nosotros. Está bien. ¿Sí? Uno de los problemas que hemos tenido con Kate es cuando a veces... No, déjenme terminar, no he acabado ya de empezar. ¿Por qué hemos tenido problemas? Porque hay épocas que yo no la trato de manera exasperada, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dijimos? Áspera es la vaina. Que yo empiezo como un poquito patán, ahí ya se pudre todo. Porque apenas yo me dio un poquito patán y ya se toca, y claro, es más delicada. Que yo le diga eso a Charlie, eso no pasa nada, pero que le diga a ella, ya. Una palabra, es más, una mirada mal hecha. Ahí empecé mal, ¿cierto? Pues John dice... Y son problemas que yo digo, oiga, estos chicharrones que están pasando ahorita y como estamos, es mi culpa. Yo le respondí feo. Una bobada, que para mí es una bobada, pero ella es más suave. Entonces, sí, y es verdad, ella no es igual a mí. Yo de pronto paso esas cosas. Yo a veces no me... O sea, para que ella que me saque... Tiene que ser una ofensa así clara, un respeto, y yo ya me... Pero el resto pero no. Y cuando yo le digo, oye, Dios tiene esta visión para nosotros, y ella va como en contravía, ahí pues tenemos problemas. Oye, mira que creo que... ¿Sí? De hecho, cuando nos casamos, ella me vio haciendo esto mismo. Nos casamos yo haciendo esto. Entonces yo le digo, bueno, tenemos que seguir haciendo esto. Uy, espera, porque ahí sí, ¿qué pasa? Mi amor, sujetica de lo que Dios nos mandó a llamar. Contesto así. ¿Sí? No, pues no, para no poner las palabras, para no decir las palabras. Porque nos tenemos que sujetar a todas estas cosas. No es que me obedezca, ¿entienden? Es que... Bueno, entonces sigamos. Primera de Pedro 3:6. Muchos quieren borrar esta parte de la Biblia, pero lastimosamente existe. Dígala, negro duro. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Por qué se ríe? No, espere. No se ría. No se ría. No. Así como palabra de Dios. Diga. No, Siga. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Le habla a las mujeres. Ajá. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y ese silencio. Entonces, no, pero ya hablando en serio, Pedro está reflexionando cómo Sara se comportaba con Abraham y demostraba una actitud sumisa, sujeta a su esposo. Eso no quiere decir que era menos, no quiere decir nada. Incluso esto es un poco fuerte, hay que decirlo, pero lo llamaba Señor. ¿Sí me entienden? O sea, ya hablando en serio, lo reconocía como una autoridad. ¿Me entienden lo que está tratando de decir Pedro? Reconocía a su esposo como una autoridad. Ya no estoy molestando porque me molesto con el tema y molesto que quieren borrar eso de ahí. Dígame mi Señor, yo molestando. ¿Sí? Pero ya hablando en serio, lo que está haciendo es que le está diciendo a la mujer, tienes que ver a tu esposo como una autoridad que Dios puso para protegerte. Si te rebelas contra eso, al igual que cualquier otro área de gobierno, te vas a hacer daño. Te estás rebelando, te estás saliendo de mi protección y de mi voluntad. Eso no quiere decir que le va a obedecer a todo al esposo, porque si el esposo le está guiando, está visionando algo que va en contra de la palabra de Dios, pues la esposa de manera sumisa, no, al igual que todos los círculos demás de gobierno, no va a acceder. Eso no es rebelión, eso es obediencia a la máxima autoridad. Pero de lo contrario hay que tener una actitud de respeto. ¿Usted se atrevería a decirle algo así a un jefe suyo en el trabajo, a veces como le habla a su esposo? Porque el respeto también va de hombre hacia mujer, pero a veces a las mujeres se les olvida que aunque nosotros no lloramos mucho y no nos vamos a tirar a berrear de pronto muchas veces por como ustedes nos hablan, si nos estás irrespetando, estás saltándote la autoridad y lo que Dios ha querido. ¿Cierto que sí? A eso se refiere Pedro.
Pero a veces la mujer, como ya tiene tanta confianza en su esposo, pues viven juntos, pues si yo le hago así suerte, pues ¿qué me importa? Se les olvida que es grave eso. Ahora, el esposo tampoco lo debe hacer, ¿no? Pero la mujer tiende a no permitirse ver al marido como una autoridad. Ese es el problema. ¿Me agarran? ¿Sí? ¿Sí? Y miren lo que dice Efesios 5:33, de eso mismo. ¿Qué dice? A ver si acá lo tengo. Ajá. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y sigue. Y la mujer respete, él lo recuerda, la mujer respete a su esposo, porque se tiende por nuestra naturaleza a que no ocurra eso. Entonces vuelvo y repito, aunque nosotros no somos tan frágiles como una mujer, nos va a sacar de quicio que nos irrespete. Eso está en nosotros. ¿Me entienden lo que quiero decir? Así como ustedes las sacan de quicio, que nosotros las tratemos un poquito como con rudeza, que está bien y tenemos que cada día ser mejor en eso, al hombre no estoy diciendo que usted tiene que hacerle reverencia, venia, y porque usted se le hace al Señor, a Dios, pero sí haber un grado de, yo no puedo rebelarme contra una autoridad, así como usted tampoco, usted le hablaría como a veces le habla a su esposo a un policía, al jefe del trabajo, porque a ellos sí, a nosotros no. Porque hay veces se nos olvida eso. ¿Viste lo que, eso es lo que me quiero tratar de transmitirle, que él es como el espíritu de lo que está hablando ahí en las palabras detrás de lo que ellos están tratando de decirnos. Porque eso va a mantener que no haya rebelión en el matrimonio. Entonces, si se dan cuenta que es un tema de lado y lado. Mantener ese gobierno es un tema de lado y lado. ¿Listo? Cuando no se busca cumplir parte de esto o alguno se le olvida o de alguno se revela, esta cosa se pone color de hormiga. Y por eso es que tenemos obviamente mucho trabajo para tratar de ayudar a la gente que antes de casarse lo entienda, que durante el matrimonio lo sostenga y que lo mantenga hasta su muerte. Ese es nuestro trabajo, tanto de los que somos espiritualmente pastores y este tema, como de los que después se vuelven ¿cómo se llama? Cuando sí, que cuando usted ya se le va a su hijo y todo, usted se vuelve un suegro, una suegra, una nuera, un nuero. Hay que ayudar a que ellos, no es a meterse a su gobierno. Y es que acá viene un problema, y es que se van de la casa, empieza este gobierno y los papás quieren meterse en este gobierno. ¿Usted dónde ve aquí papás? ¿Dónde ve aquí los suegros? ¿Esto que no? Entonces, ¿cuál es el problema? Y nos toca aprender nosotros, porque un día probablemente yo voy a ser suegro. Y es que me confundo, yerno es la cosa, estoy confundido. No, yo voy a ser suegro. Vas a tener yerno. Y voy a tener yerno, es la cosa. Yo no me puedo meter ahí, porque eso es un gobierno. ¿O es que usted se le metería a la embajada como hizo hace poquitos Ecuador, que se le metió allá a la embajada de... ¿Qué fue? A sacar a un ecuatoriano ahí como... que eso fue un problema. La embajada de México. Entonces Ecuador... El presidente de Ecuador mandó a que se le metieran a la embajada de México a sacar a un ecuatoriano que estaba ahí, un ex vicepresidente. Ellos se metieron en un área de gobierno de México, por eso fue grave. Bueno, pero es más grave cuando uno se quiere meter en la vida de los que ya se casaron. Porque yo tengo que ya prepararme con mi esposa el día que se casen mis hijas. Hasta ahí llegó mi gobierno sobre ellos, nuestro gobierno sobre ellos. De ahí en adelante soy consejero, estoy para escucharlas, seguiré orando por ellas. Si necesitan algo y está a mi alcance lo haré, pero ya de ahí para adelante ellos tienen que entender este gobierno. Yo tengo que prepararlas para este gobierno. Usted debería estar preparando a los que tienen hijos para este gobierno, a sus hijos, ¿verdad? Porque no nos podemos meter ahí. Después de un gobierno está ya designado y diseñado por Dios y nadie de nosotros tiene el derecho a meterse.
¿Qué pasa cuando unos pastores de unas iglesias de otros países y otros continentes se quieren meter aquí? O sea, dejan de ser consejeros y quieren tomar las decisiones por ellos. Casi que los pastores tienen que decir usted con quién se tiene que casar. Eso es gravísimo. Nosotros somos consejeros, guías, que les exponemos esto, pero las decisiones las debe tomar cada uno. Hay lugares donde en algún momento, si el pastor no daba el sí o el no, no se casaban. Así los papás estuvieran hasta de acuerdo y todo el mundo. Y si el pastor no tenía un sueño por allá que decía, ay, Dios me dijo que era este, usted no elegía, era él. ¿O cuando qué? O cuando quería tener, usted no puede. Esto acá es una decisión de dos que tienen que entender que empieza un gobierno. ¿Listo? ¿Quién se quiere meter en este gobierno? Es muy hermoso. Es muy hermoso, pero dígame en duro. Ahora sí. Pero los que ya somos esposos entendemos que esto es un trabajo diario. Y cuando bajamos la guardia en alguna de estas áreas, por eso el matrimonio se vuelve una carga pesada. Pero el matrimonio en sí no es una carga pesada. Lo que pasa es que lo volvemos una carga pesada porque nos rebelamos. ¿Cierto que sí? Es igual cuando uno se rebela contra Dios en la parte del gobierno del individuo. Su vida se vuelve pesada. Se vuelve, mejor dicho, invivible. Nos damos cada día peor, las consecuencias son cada día mayores cuando está ocurriendo una rebelión. Porque nos rebelamos contra la autoridad, en este caso el individuo que era Dios, y contra la autoridad, o entre ellos, se rebelan. Porque quien ejerce autoridad debe cuidar a quien está bajo autoridad. Y quien está bajo autoridad debe ser la ayuda para que la autoridad lo siga coordinando como Dios lo mandó. Pero cuando alguna de las dos partes hace lo contrario, hay rebelión. Y cuando hay rebelión hay caos. Y cuando hay caos, hay muerte. Y cuando hay muerte, ahí es cuando vienen las separaciones y todas las demás cosas. ¿Listo? ¿Qué hora es? Allá me 5:37. Miremos una última parte aquí. Vamos aquí al principio. ¿Alguna duda, pregunta, aclaración de este gobierno? Obviamente estamos yendo por encima, pero es para que usted empiece a tener una imagen de que hay un gobierno. ¿Quién habló de hijos ahí? Nadie. Si Dios no le da hijos, porque una pareja se puede casar y ser infértil y Dios y no tienen hijos biológicos, pero este gobierno ya están dando. Ahora, ¿cuándo aparece este gobierno? Cuando hay hijos, ya sea biológicos o ya sea adoptados o adoptivos, ¿cómo se dice? Adoptados, adoptivos, ambas. Ahí aparece este gobierno. Pero acá hay una parte clave. El diseño perfecto sería que acuérdense que esta columna es rol de cabeza. Y esta columna es rol de cuerpo o sujetos. Vea que aquí la cabeza sí va a ser plural. El gobierno en una familia lo están ejerciendo papá y mamá. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. En favor de los hijos. Aquí son una cabeza, dos personas están armando la cabeza. Pero, ¿qué pasa cuando alguno de los dos, o si el otro está ausente, pues queda solo uno? Ya sea ¿por qué? ¿Por qué puede quedar uno solo ahí? Muerte, separación, sí, un divorcio, ¿o qué más? O se mueren los dos y tendría que venir alguien como le pasó a Esther. Y esos empiezan a tener el rol, porque ese gobierno es para proteger a los hijos. Pero digamos que en un ámbito, entre comillas, regular, Dios generalmente tiene a papá y mamá. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del gobierno de la familia? El propósito, y esto es muy interesante. Dios tiene un propósito claro con el gobierno de la familia. ¿Cuál es? Lean conmigo, vamos a Malaquías 2, 13, 14.
¿Por qué Él desea que haya familia? Es decir, que lleguen hijos. ¿Por qué? Vamos a ver. Malaquías dice lo siguiente. Miren esto. Malaquías capítulo 2, versículo... Bueno, vamos a leer desde el 14. ¿Listo? Pues yo había hecho 13, 14, ¿sí? Listo, desde el 13. Otra cosa que ustedes hacen, dice Dios, es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía ustedes preguntan por qué no acepto esto. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y tu esposa, la de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. O sea, Él está condenando que el adulterio del hombre en contra de su esposa ya habiéndose casado. Y mire la pregunta que Él hace. Me gustaría escuchar varias versiones si ustedes tienen ahí. ¿Acaso no hizo el Señor no los hizo un solo ser, que es cuerpo y espíritu? Es decir, ¿acaso cuando los casé no los volví uno? ¿Qué dice por ahí en las otras versiones? ¿La tienen ese versículo? No hizo él uno habiendo Exacto. abundancia. Él está hablando, ¿acaso no los casé para que se volvieran uno? Pero ¿cuál era el propósito de volverlos uno? Acaba de decir. ¿Y por qué eso se volvieron solo uno? Pregunta. Porque Él busca descendencia dada por Dios. O sea, el propósito de unirlos en matrimonio es que dejen descendencia. Le dejemos herencia al Señor. ¿Cuál es la única herencia que usted le puede dejar al Señor? Cuando usted ya se parte de esta tierra, hijos no más, porque el resto le pertenecen a Él. O sea, el resto Él, digamos, no puede, el resto ya está. Pero Dios quiere que le dejemos herencia a Él a través de la familia, el gobierno de familia. Por eso llegan los hijos. Mire lo que dice Salmos 127:3. Vamos a Salmos. ¿Cierto que sí? Vamos a ver. Salmos 127, capítulo 3. Dice así. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Lo que pasa es que hay veces pensamos que es una herencia que Él nos da. No. Es una herencia que nosotros le dejamos a Él. ¿Me agarran la idea? Lo único que usted le puede dejar de herencia a Dios es sus hijos. Cuando usted ya no esté acá, yo ya estoy dejando yo ya les dejé 3 herencias a los hijos. Y no hablemos de los espirituales, porque después tenemos que hablar cómo uno, a pesar de que no está casado con alguien humanamente, es un mandamiento, está reproduciendo su imagen y por eso es que tenemos hijos espirituales. Después hablaremos de eso. O sea que si usted no se casa, no se frustre, porque usted tiene el mismo mandato de parte del Señor. Multiplíquese. ¿Me agarra la idea? Tiene que multiplicarse así no tengas un matrimonio en términos humanos, pero tú tienes un compromiso con el Padre, tienes un compromiso con Dios y eso hace que tú puedas reproducirte en otros. El apóstol Pablo parece ser que no era casado, pero ese hombre se reprodujo, cumplió el mandato. ¿Me agarran la idea? Imagínense. Yo creo que tengo hijos espirituales también, entonces por ambos lados yo estoy jugando. 3 por aquí y ya por aquí van más. Creo que sí, es un mandato de Dios, reproducirse, multiplicarse. Estoy perdido. Entonces, dice, los hijos son una herencia al Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos. ¿Por qué tener hijos a veces se vuelve tan pesado? ¿Por qué? Como a veces como un karma y a veces lo vemos como tan difícil y tan feo. ¿Por qué? Por los retos que conlleva cada etapa. Sí. Pero ¿será que Dios diseñó cosas feas y malas? Entonces, ¿por qué? Es porque este de acá nos hace bien, que es el previo. Si usted hace bien que conlleva
aunque es una responsabilidad, es duro, hay que trasnochar, usted nunca vuelve a dormir igual, ahora pega un ojo y el otro no. Usted ya duerme como un flamenco que duerme con una pierna así con la otra abajo, así no duerme con los ojos. ¿Por qué? Porque aunque requiere de más energía, de más cosas, es un deleite cuando este gobierno está andando bien. Pero cuando este gobierno empieza a andar mal porque no entendimos, no lo hicimos, lo ignoramos, lo quisimos desobedecer o simplemente nos rebelamos, pues empieza a ser un caos. Y este gobierno tiene este propósito. Miren el último tan interesante, Jeremías 29:6. Este es muy interesante. Y acá está también el orden divino. En Jeremías lo dijo Jeremías también. Si alguien lo tiene, dígalo duro. No, ya lo encontré. Jeremías 29:6 dice así. ¡Cásense! O sea, entren en este gobierno. Cuando ya entren en este gobierno, ahí sí que hagan. ¿Qué dice? Tengan sus hijos e hijas. Perdón, cásense, sí. Y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Lo que pasa es que hay veces tenemos hijos sin haber entrado en este gobierno. Por eso el orden es cásense, dice Jeremías, y ahora sí tengan hijos e hijas. Y en el futuro que ellos también se casen para que les den nietos. Yo a mis hijas les inculco, tengan hijos. A menos de que Dios les muestre otra cosa, no te dejes robar el diseño de hacer familia. Hoy en día, ¿qué le dicen los papás a los hijos? No tengas chinos, tengas plata. Compre gatos y ya. Jeremías, Dios hablando a través de Jeremías es, diles que tengan hijos. Y diles que sus hijos tengan más hijos, pero obviamente después de casados, porque es primero cásense. Por eso es que tenemos que recuperar la virginidad. Ustedes dirán en el mundo, no, los que están afuera no lo van a hacer, pero tenemos que recuperar el valor de la virginidad en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios. Porque es increíble cómo el pueblo de Dios se ha hecho como el mundo y le parece eso obsoleto cuando Él lo que va a protegernos de que este gobierno se haga bien, para que llegue bien. Ahora, si alguien no es llamado a casarse, que es un 5% de un 100%, que también puede pasar, entonces tienes que guardar tu cuerpo y jamás entregarlo y dedicarlo de lleno en matrimonio con Dios. Ese es el otro camino y es válido. Pero si no tenemos ese don, entonces es mejor casarse, el don de abstinencia. Vamos a dejar hasta ahí porque ya mañana, ya los quiero traer mañana. El próximo sábado vamos a ver, ahora sí van a entender que esto ya lo hablamos, pero ¿dónde está encajando? ¿Cuál es el mandamiento que da inicio a este gobierno y cómo nos podemos tirar ese gobierno? Porque también hay manera de sostener ese gobierno bien o dañarlo. También hay manera. Y ya después, baja un poquito Andresito, ya después nos vamos a pegar una maravillosa, cuando veamos los demás gobiernos, esto y esto, eso va a ser maravilloso. Usted va a cambiarle el chip cuando veamos el de nación, el de iglesia y las demás, en muchas áreas. Pero mire tan importante que es distinguir el gobierno de matrimonio con el gobierno de familia. ¿Empieza a ser un poquito más claro? ¿Se dan cuenta que cuándo es rol uno, cuándo es cabeza uno, cuándo es cuerpo otro? Entonces tenemos que luchar porque eso es porque el gobierno. ¿Se acuerdan cuando en el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? ¿Cuál es la primera petición que decía el Señor? Venga a nosotros tu reino, que dicho en otras palabras es, venga a nosotros tu gobierno.
Él quiere que el gobierno, el diseño de gobierno para todas estas áreas, según la que tú seas llamado a vivir, unas ya vimos que todos seremos llamados a estar y otros que algunas, pero él dice, venga a nosotros mi diseño de gobierno y entonces hágase mi voluntad sobre la tierra. ¿Cierto que sí? Él quiere que su voluntad, que su gobierno se empiece a vivir en esta tierra. Por eso cada vez que tú vas a pelear con tu esposa, recuerda el diseño de gobierno y cierra la boca. Perdónese, no dejen que el sol se ponga, es decir, que llegue la noche estando aún enojados, dice el Señor. Porque entonces le damos cabida ¿a quién? Al enemigo en nuestro corazón, y ahí es cuando una peleita por una traída de vaso de agua a la cocina que lo miró mal, se vuelve un problemón terrible. Entonces tenemos que perdonarnos, porque entre más amamos y más tiempo andamos con alguien, más posibilidad hay de ofenderlo. Por eso es que el amor y el perdón van juntos. Por eso cuando andamos en congregación, pues nos vamos a ofender en algún momento, pero tenemos que aprender a perdonarnos y a seguir. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso cuando somos esposa y esposos, pues los que más tenemos probabilidades de pelear entre Kate y yo, adivinen, o Kate con quién, pues conmigo. Y yo igual con ella. Porque eso no, pero a medida que nos aprendemos a perdonar y recordamos cómo Dios diseñó el gobierno y cuál es nuestro rol en cada, entonces eso va disminuyendo. Cada vez entonces estamos mejor nosotros, y si estamos mejor nosotros, el gobierno de familia lo podemos ejecutar un poquito mejor. Y entonces las niñas no se nos empiezan a salir de control y entonces empieza a haber un ambiente como que algo está cambiando. Pero cuando nosotros nos llenamos de orgullo, ¿qué pasa? Dañamos nuestro gobierno y empieza el gobierno de familia a ser un caos, una oscuridad. ¿Cuántos les ha pasado que no quieren llegar a la casa? A mí en alguna época. Porque uno no quiere ni siquiera llegar a la casa. Que uno dice, si llego a la casa, ya sé que ya estamos mal. Ay, no, ¿qué les ha pasado? ¿No? Entonces uno dice, uy, Dios mío, ¿y por qué me agarré? ¿Y por qué le dije esto? Pero uno no quiere perdonar. No, pues que me perdone. Digo, que me pida perdón para que esto baje. Entonces uno se para ahí, más bobo uno, ¿no? Y el otro pensando igual. Entonces nadie cede. Entonces siempre alguno tiene que ceder, ojalá sea usted. Usted no es el bobo, usted es el sabio. Ceda y ya. Vamos a orar, pongámonos de pie y terminamos. Pero que Dios nos ayude a entender que su gobierno es para nuestro bien y para hacernos libres de muchas áreas, de muchas cosas. Las que están o los que están en algún momento vayan a casarse, recuerde hoy, que de pronto hoy lo que usted vio hoy, que de pronto ya lo sabía o lo está recordando, puede cambiar su destino para siempre, incluso las generaciones que vienen.